En la Ciudad de México, a finales del año 2017, Esteban Morales, un periodista de investigación con una carrera a la baja y marcado por un pasado religioso complicado, encuentra entre las pertenencias de su difunto abuelo, quien fuera pastor de una iglesia evangélica en Iztapalapa, un viejo cuaderno con anotaciones encriptadas, citas bíblicas reinterpretadas y reflexiones críticas sobre el auge de líderes religiosos carismáticos que bajo el manto de la fe ejercen un poder desmedido sobre sus fieles. El cuaderno contiene lo que su abuelo llamaba el código, una serie de principios para identificar cuando un líder espiritual cruza la delgada línea entre la guía y la manipulación. Movido por la curiosidad y por un creciente escepticismo sobre la religión organizada, Esteban decide seguir esa pista. Es entonces cuando descubre a Elías Domínguez, un pastor moderno que ha conquistado miles de seguidores con transmisiones en vivo, retiros masivos y mensajes que combinan promesas de salvación con teorías conspirativas disfrazadas de espiritualidad. Mientras investiga, Esteban conoce a Mónica, una exintegrante de la iglesia de Elías que escapó del movimiento después de que su hermano, un joven vulnerable, fuera víctima de una supuesta sanación que resultó ser una estafa. Juntos comienzan a desenredar una red de poder, manipulación emocional y explotación económica, en la que la fe se convierte en moneda y el silencio en castigo. La historia se desarrolla entre las calles de Nesa, los mercados de Tepito, estudios de grabación improvisados en iglesias, redes sociales y plazas públicas donde los fieles se congregan buscando algo más que una respuesta divina. Esteban, marcado por su infancia en un entorno evangélico conservador, deberá enfrentar no solo los fantasmas de su pasado, sino el dilema ético de denunciar una verdad que nadie quiere escuchar, ni siquiera él mismo. A lo largo de 6 capítulos, veremos cómo los personajes evolucionan. Mónica recupera su voz y su fuerza. Esteban redescubre su identidad entre la verdad y la fe rota, y ambos se enfrentan a un sistema que se alimenta de la desesperación de los más débiles. El código que el abuelo dejó no es místico ni sobrenatural. Es una invitación al pensamiento crítico, al cuestionamiento real y a la valentía de decir lo que muchos prefieren callar. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando Esteban Morales cerró por fin la tapa del último archivo que había estado revisando durante horas. No era la primera vez que pasaba la noche en vela, pero esa tenía algo diferente. Tal vez era el eco del silencio en su departamento del centro de la ciudad, o tal vez era el peso invisible que colgaba de su pecho desde el funeral de su abuelo una semana antes. El viejo, pastor Aarón Morales, había sido una figura fuerte en su infancia, líder de una pequeña pero devota congregación en Iztapalapa. Lo recordaba como un hombre duro, pero justo, implacable en su fe, exigente con la Biblia y aún más exigente con su familia. A Esteban le había enseñado a leer con las Escrituras, pero también le había enseñado a callarse cuando hacía preguntas incómodas. Esa noche, empujado por el insomnio y una nostalgia inesperada, decidió abrir la caja de madera que su tía Lupita le había dado después del entierro. Él quería que tú la tuvieras, le había dicho, y aunque no lo había abierto en días, algo en esa frase se le había quedado atorado en la garganta. La caja estaba llena de cosas viejas, cartas, cintas de casete con sermones grabados, fotos en blanco y negro y un cuaderno de cuero marrón desgastado por los años. Lo tomó con cuidado y lo abrió. En la primera página, escrita con la misma caligrafía elegante que recordaba de los estudios bíblicos de su niñez, decía: el verdadero peligro no es el demonio, sino el hombre que habla en su nombre. Esteban frunció el ceño, pasó la página. Ahí comenzaba lo que parecía ser una especie de diario,
pero mezclado con notas teológicas, observaciones sobre la conducta de otros pastores, críticas a ciertas prácticas religiosas y, sobre todo, reflexiones profundamente humanas sobre la fe y el poder. Elías predica fuego, pero se alimenta de los cenizos de la esperanza ajena, leyó en voz alta. Elías, el nombre le sonaba. Siguió leyendo. Más adelante, su abuelo mencionaba reuniones con otros pastores, advertencias que nadie quiso escuchar y una idea recurrente, que algunos líderes habían dejado de buscar a Dios para comenzar a buscar fama, dinero y control. Entre líneas, se leía el tono de un hombre decepcionado. Y luego apareció eso, el código. El código no es una fórmula mágica, decía el texto. Es una lista de señales, detalles, incongruencias que delatan a los falsos guías. No para destruir la fe del pueblo, sino para protegerla. Esteban se recostó en el sillón, el cuaderno en la mano, con la mente girando como licuadora vieja. ¿Y si todo esto fuera verdad?, murmuró. Encendió su laptop, tecleó el nombre. Pastor Elías Domínguez. ¡Boom! Más de 20.000 resultados. Videos de TikTok, lives en Facebook, entrevistas en YouTube. El tipo era joven, carismático, guapo, con una sonrisa que parecía sacada de comercial de crema dental. Hablaba con elocuencia, mezclando la Biblia con frases motivacionales, lenguaje de redes y un discurso que parecía diseñado para viralizarse. En un clip decía: Jesús no vino a darte limosnas, vino a empoderarte, a darte influencia, a hacerte rico. No hay gloria en la pobreza, Esteban bufó. Lo siguiente que hizo fue meterse a un grupo de exmiembros de su iglesia en Facebook. El título del grupo era simple: Sobrevivientes del Nuevo Cielo. Leyó decenas de testimonios. Una señora que había vendido su casa para sembrar en la obra y terminó viviendo con su hija. Un joven que fue humillado públicamente por admitir que estaba deprimido. Una madre que había perdido a su hijo después de que éste dejara sus medicamentos porque el pastor dijo que ya estaba sano por fe. Todo eso coincidía, como piezas de rompecabezas, con lo que su abuelo había advertido en el cuaderno. Cerró la laptop, se quedó en silencio. La ciudad, allá afuera, seguía viva a pesar de la hora. Se escuchaban sirenas a lo lejos, un camión pasando, el rechinar de frenos y el murmullo de la noche que nunca duerme. Esteban sintió algo que hacía años no sentía: enojo. No contra su abuelo, ni contra la iglesia, sino contra esa sensación de haber vivido con una venda en los ojos por tanto tiempo, de haber dejado que el resentimiento lo alejara no solo de su familia, sino también de su capacidad para discernir lo real de lo falso. Fue entonces cuando lo decidió, no como un creyente buscando redención, sino como periodista. Iba a seguir ese código, iba a comprobar si era verdad o solo el delirio de un viejo frustrado. Pero algo dentro de él ya sabía la respuesta. A la mañana siguiente, Esteban se citó con Mónica Ortega en una cafetería sobre Avenida Tlalpan. Se habían conocido años antes cuando ambos trabajaban como voluntarios en una radio comunitaria cristiana. Ella se había alejado de la iglesia mucho antes que él, pero seguía teniendo contacto con varios exfieles. ¿Por qué me buscaste después de tanto tiempo?, preguntó ella, removiendo el azúcar en su café. Esteban sacó el cuaderno y lo puso sobre la mesa. Es del abuelo. Encontré algo que creo que tienes que ver. Ella lo hojeó por unos segundos. Sus ojos cambiaron de expresión. Esto es oro puro, murmuró. ¿Sabes cuántas veces intentamos advertir lo que estaba pasando y nadie nos creyó? Quiero investigar, hablar con la gente, ver qué tan profundo es esto. Mónica lo miró con cautela. ¿Estás listo para que te cierren puertas, para que te amenacen, para que digan que estás endemoniado o que tienes un espíritu de rebelión? Esteban asintió, con una media sonrisa amarga. Después de todo lo que leí anoche, no puedo quedarme callado. Y tú tampoco. Ella lo observó unos segundos más, luego respiró hondo.
Está bien, pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien, sin morbo, sin sensacionalismo, con respeto, pero con firmeza. Trato hecho. Salieron de la cafetería con una determinación que los años no les habían robado. Afuera, la ciudad rugía como siempre. Camiones pesados, puestos de tamales, madres gritando, apurados que ya se nos va el micro. Niños corriendo con mochilas enormes y vendedores ambulantes con bocinas a todo volumen. Y en medio de todo ese caos, dos personas decididas a revelar una verdad que muchos preferían ignorar. No sabían aún que lo que estaban por desenterrar cambiaría no solo sus vidas, sino la forma en que toda una comunidad veía la fe. Pero el primer paso ya estaba dado, y el código había comenzado a hablar. El sol apenas se asomaba sobre los techos grises de Iztapalapa cuando Esteban y Mónica salieron del metro. El aire olía a humedad, gasolina y pan dulce. Eran casi las 7 de la mañana, pero ya había movimiento en las calles, puestos de quesadillas abriendo, mujeres barriendo banquetas y los voceadores gritando titulares de nota roja. Aquí vivía Clara, dijo Mónica, señalando una calle angosta llena de puestos cerrados con lonas coloridas. Fue parte del círculo íntimo de Elías, una de sus más fieles. Le decían hermana Clara, como si fuera monja. Esteban llevaba el cuaderno de su abuelo en la mochila, junto con una pequeña grabadora y su libreta de reportero. Caminaban con paso firme pero nervioso. No era miedo, era esa incomodidad que da cuando uno entra a territorios donde la fe se ha vuelto ley y la duda, pecado. Llegaron a una vecindad vieja, de esas que tienen ropa colgada entre los balcones, bardas despintadas y portones que rechinan como si lloraran. Mónica tocó 3 veces una puerta metálica. Después de unos segundos, se abrió una rendija. 2 ojos cansados los examinaron. ¿Mónica? Sí, soy yo. Venimos en son de paz, Clara. Queremos escuchar. Nada más eso. La puerta se abrió. Clara era una mujer de unos 50 años, delgada, con ojeras profundas y una mirada que se debatía entre la desconfianza y la esperanza. Los invitó a pasar a una sala humilde, con paredes verdes y un altar pequeño lleno de veladoras apagadas. Yo ya no hablo con nadie de la iglesia, dijo Clara mientras servía café en tazas despostilladas. Desde que me salí, todos me dieron la espalda, hasta mis propios hijos. Esteban sacó su grabadora, pero la dejó apagada. No vamos a grabar nada sin tu permiso. Solo queremos entender qué pasó. Clara dudó. Luego se sentó, cruzó los brazos y habló. Cuando llegué al templo, no tenía nada. Mi esposo me había dejado, no tenía trabajo, y uno de mis hijos estaba en drogas. Elías me recibió como si fuera familia. Me abrazó. Me prometió que Dios tenía un plan, y yo le creí. Hizo una pausa. El vapor del café subía lento, como si quisiera llenar los silencios. Al principio todo era bonito, cánticos, oraciones, grupos de ayuda, pero poco a poco cambió. Nos empezó a pedir semillas de fe. Primero eran 10 pesos, luego 100, luego nuestros ahorros. Entre más des, más Dios te dará, decía. Mónica bajó la mirada. Esteban tomaba notas sin interrumpir. Y yo le di todo. Incluso vendí mis joyas, me metí a deudas. Él decía que quien dudaba era tierra estéril, que la pobreza era maldición y que solo sembrando se rompía la maldición. Y yo quería bendición, yo quería que mi hijo saliera de las calles. Clara tragó saliva. Un día me pidió que dejara mi casa como garantía para un proyecto divino, y lo hice. Firmé papeles que ni entendí bien. Cuando el proyecto no se hizo, me echaron la culpa a mí, que era yo quien tenía pecados ocultos, que mi incredulidad contaminaba al grupo. Esteban sintió un nudo en el estómago. No era solo una historia más, era un patrón. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Clara sacó una carpeta. Recibos, notas, fotos, una hoja con el membrete de la iglesia y la firma de Elías. Todo estaba ahí. Te lo dejo, pero no me pongas en videos.
No quiero problemas. Él tiene gente que lo protege. Pastores, políticos, hasta policías. Lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Esteban asintió. Guardó la carpeta con cuidado. Gracias, Clara. Esto es importante. Ella solo asintió, sin mirar a nadie, como si aún le costara confiar. Esa noche, Esteban volvió a su departamento en el centro. Abrió la carpeta y volvió a leer todo con calma. Lo comparó con las anotaciones del cuaderno de su abuelo. Coincidían punto por punto. El código mencionaba exactamente ese tipo de manipulación. Discursos de culpa, uso de la necesidad económica, presión emocional, aislamiento. Mónica lo llamó. Ya confirmé con otra persona, un joven que estuvo en el grupo de alabanza. Dice que también salió mal. Está dispuesto a hablar si no lo grabamos. Pásame su contacto, respondió Esteban. Esto está más grande de lo que pensé. Luego abrió su laptop y comenzó a escribir un borrador de artículo, no como ataque religioso, sino como una crónica humana. Personas que habían confiado, que habían amado, que habían creído y que terminaron rotas. Al día siguiente, se reunieron con el joven llamado Joel. Tenía apenas 24 años y la mirada extraviada. En su celular aún tenía audios del pastor Elías gritándole en privado: si cuestionas, estás maldito. Nadie toca al ungido de Dios sin consecuencias. Joel los escuchaba con audífonos antes de dormir. No por masoquismo, era para recordarse que ya no estaba ahí, que ya había salido. ¿Saben qué es lo más jodido?, dijo Joel con voz temblorosa. Que uno no solo pierde la fe, pierde los amigos, la familia, el rumbo. Yo pasé 3 meses sin saber quién era, sin saber si Dios me había abandonado o si yo era el que estaba mal. Y Elías seguía sonriendo en sus lives, hablando de amor, mientras yo pensaba en matarme. Mónica le puso la mano en el hombro. No hubo palabras, no hacían falta. Esteban grabó solo el audio de su testimonio, con su consentimiento. Sabía que ese material sería vital, no solo como prueba, sino como voz. Esa noche, Esteban caminó por la Alameda Central. El aire estaba fresco y la ciudad iluminada por faroles y los neones de los puestos callejeros. Se sentó en una banca viendo pasar la vida. Pensó en su abuelo. «No estabas loco, viejo», susurró. «Solo viste antes que los demás. Y nadie te creyó». Sacó el cuaderno y lo hojeó. En una de las últimas páginas, su abuelo había escrito: «El que ve la verdad y calla no es menos culpable que el que miente». Esteban cerró el cuaderno y se levantó. Ya no era solo una investigación, era una deuda, una misión, y apenas iba comenzando. La noche anterior, Esteban apenas había dormido, no porque no tuviera sueño, sino porque por primera vez en años sentía que lo que hacía realmente importaba. Hacía tiempo que su oficio de periodista se había convertido en una rutina mecánica. Redactar notas rápidas, editar boletines insulsos, cumplir con entregas vacías. Pero ahora algo era diferente. Esto lo tocaba, lo movía, lo enfrentaba consigo mismo. Esa mañana abrió su correo y vio un mensaje sin remitente. No sabes con quién te estás metiendo. Deja el cuaderno. No hay código que te salve. No había firma, ni asunto, solo eso. Esteban se quedó viendo la pantalla por varios segundos. Luego rió con una mezcla de nerviosismo y desprecio. Claro, ya empezaron. Lo primero que hizo fue imprimir el mensaje, tomarle foto y archivarlo. Después llamó a Mónica. «Me llegó una amenaza. Alguien está pendiente». «¿Qué decía?». Se lo repitió. «¿Crees que sea Elías?». «No lo sé, pero parece que le tocaron el ego». Mónica se quedó en silencio. «Tenemos que tener cuidado, Esteban. No solo por nosotros, por la gente que nos está contando su historia. Si esto escala, pueden intentar silenciar a cualquiera. Lo sé, pero si nos callamos ahora, todo esto se pierde. Elías sigue en pie, sigue manipulando.
Esa tarde se dirigieron a la nueva Casa de Luz, el templo principal de la iglesia de Elías Domínguez. Quedaba en la delegación Gustavo A. Madero, cerca de una avenida llena de tráfico, puestos ambulantes y letreros desgastados por el sol. Desde afuera, el edificio no parecía una iglesia convencional. Era más bien como un centro de convenciones, pintado de blanco con letras doradas enormes que decían prosperidad, fuego y avivamiento. La fachada estaba impecable, adornada con banderas, pancartas de eventos y una pantalla LED donde se repetían clips del pastor, frases impactantes, imágenes de fieles llorando, testimonios de milagros. «Esto es un espectáculo», murmuró Esteban mientras tomaba fotos discretas con su celular. Entraron como visitantes, no se identificaron. No era el momento. Adentro, el ambiente era eléctrico. Luz tenue, música suave de fondo, pantallas gigantes mostrando frases como «el que siembra, cosecha» y «bendición multiplicada». Voluntarios bien vestidos, sonrientes, ofrecían boletines. Algunos parecían más atentos a los celulares que a la gente. El servicio comenzó. Elías apareció al fondo, vestido con traje azul marino, micrófono en la oreja, caminando entre aplausos. Su voz era potente, seductora. «Hoy Dios va a romper cadenas. Hoy alguien aquí va a salir transformado», gritó. Esteban observaba todo. Los gestos, el ritmo de su discurso, la forma en que usaba pausas estratégicas. Era un maestro de la oratoria. Cada frase estaba diseñada para emocionar, no para informar, para convencer, no para invitar a reflexionar. «Cuando alguien cuestione este ministerio», dijo de repente Elías, «pregúntate quién está detrás, un hombre de Dios o un instrumento del enemigo». Varios gritaron «¡Amén!». Esteban y Mónica se miraron. «Eso fue directo», susurró ella. «Nos está hablando», respondió él. Al salir, los esperaba un joven de traje negro con mirada seria. «Buenas tardes, el pastor Elías quiere hablar con ustedes», dijo sin miramientos. Esteban sintió una punzada en el estómago. ¿Cómo sabían que estaban ahí? Mónica lo tomó del brazo. «¿Qué hacemos? Vamos, no podemos huir ahora». Los condujeron a una oficina en la parte trasera del edificio. Adentro, todo era lujo discreto. Escritorio de madera pulida, cuadros de leones y versículos bíblicos enmarcados, sillones de piel. Elías estaba de pie, con las manos cruzadas. «Bienvenidos, hermanos», dijo con una sonrisa controlada. «Me dicen que están preguntando cosas por ahí». Esteban mantuvo la calma. «Estamos haciendo una investigación sobre el impacto de los movimientos religiosos en la vida de sus fieles. Es periodismo nada más». Elías caminó lentamente hacia ellos. «He leído tu trabajo, Esteban. Eres bueno, pero esto no es solo una historia. Estás tocando cosas sagradas. Y cuando uno juega con lo sagrado, las consecuencias no vienen de los hombres». Su tono seguía siendo amable, pero su mirada era hielo. «No estamos atacando la fe, pastor», intervino Mónica. «Solo queremos escuchar a quienes han sido lastimados». «La fe verdadera siempre ofende a los tibios», respondió él. «Los débiles siempre culpan a la iglesia de sus fracasos». Esteban respiró hondo. «Hay testimonios, documentos, audios. No estamos inventando nada. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Publicarlo? ¿Reventar lo que Dios ha levantado? ¿Por un reportaje?» El silencio fue denso. «No estamos aquí para pelear», dijo Mónica, «pero tampoco nos vamos a callar». Elías sonrió con frialdad. «Entonces, adelante, háganlo. Pero recuerden esto, no todo lo que arde es fuego del infierno, y no todo lo que brilla es verdad». Los escoltaron a la salida sin violencia, pero con firmeza. Cuando salieron a la calle, el sol ya se había ocultado. La ciudad seguía su curso indiferente a todo. «Ese cabrón tiene miedo», dijo Esteban mientras caminaban rápido hacia el metro. «Y por eso va a intentar detenernos». Esa noche, Esteban llegó a casa y encontró su puerta entreabierta. El corazón se le detuvo. Entró con cautela. Todo parecía en orden, pero la caja del abuelo estaba abierta. El cuaderno seguía ahí,
pero algunas hojas habían sido arrancadas. Sintió una mezcla de rabia y miedo. Marcó a Mónica. Entraron a mi casa. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, pero alguien quiere el cuaderno, o parte de él. Guárdalo en un lugar seguro. No lo tengas contigo. Esto ya no es solo un reportaje. Esteban miró las hojas arrancadas. Algunas eran las más detalladas. Nombres, fechas, lugares. El mensaje era claro. Lo estaban vigilando y no querían que llegara más lejos. Pero en lugar de detenerlo, eso solo lo reafirmó. Iban a continuar. Aún faltaban voces por escuchar, verdades por desenterrar. Y el código aún no había terminado de hablar. La lluvia golpeaba los ventanales del departamento con fuerza. No era tormenta, pero sí de esas lluvias intensas que no avisan ni mojan hasta el alma. Esteban estaba en la sala, rodeado de papeles, carpetas abiertas, notas escritas a mano y su laptop parpadeando con un documento en blanco. Tenía toda la información, los testimonios, las pruebas, los nombres, pero las palabras no salían. Afuera, la Ciudad de México seguía su rutina bajo el agua. El caos vial, los techos que goteaban, los vendedores cubriendo sus puestos con plásticos y el olor a drenaje mojado mezclado con pan dulce. Dentro, él se deshacía en silencios. Pasaban de las 2 de la tarde y no había comido nada. Mónica le había escrito por WhatsApp: ya hablé con la mamá de otro chico. Se suicidó hace 6 meses. La iglesia lo culpó por su rebeldía. Esteban no respondió. Cerró los ojos. La fe. Esa palabra que había odiado tanto tiempo. La que le recordaba a su madre rezando mientras su padre gritaba. A los golpes disfrazados de corrección divina. A la culpa. Al miedo. Pero también recordaba los días en que creía. Las mañanas de domingo. El olor a ropa planchada. Los cantos. La sensación, aunque breve, de pertenecer a algo más grande. A algo que lo sostenía, hasta que dejó de hacerlo. El cuaderno de su abuelo seguía ahí, sobre la mesa. Algunas hojas arrancadas, otras con marcas de agua. Lo abrió. Una de las páginas tenía una anotación que antes había pasado por alto. Si algún día alguien encuentra este cuaderno, no lo use para destruir. Úselo para despertar. No busques venganza, busca verdad. Esteban cerró el cuaderno, se levantó, fue a la cocina, sirvió un café y regresó al sillón. Encendió la laptop. Esta vez empezó a escribir. Título del artículo: Fe en ruinas, el precio de creer. Primer párrafo. No se trata de atacar la fe. Se trata de preguntarnos por qué la fe de algunos termina siendo la ruina de otros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a mirar cuando lo sagrado se mezcla con el poder? ¿Y quién paga el precio del silencio? Lo escribió todo en una sentada. El artículo tenía cuerpo, alma, sangre. No era solo datos y testimonios. Era un grito, una súplica. Cuando terminó, lo envió a Mónica. Ella respondió minutos después: es fuerte, es justo, pero te van a atacar. Esteban solo escribió: que lo hagan. Días después, lo publicaron en un medio digital independiente. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Algunos aplaudían el valor del texto, otros lo acusaban de ateo resentido, enemigo de Dios, periodista vendido. Elías Domínguez subió un video esa misma noche desde su cuenta verificada. Hermanos, el enemigo se viste de muchas formas. Hoy ha tomado el rostro de un periodista. No se dejen engañar. Esta es una guerra espiritual. Más de 300,000 reproducciones en 2 horas. Esteban leyó los comentarios. Esteban Morales es un mentiroso pagado por el diablo. No puedes tocar a los ungidos y salir limpio. Dios te va a juzgar. Valiente. Gracias por decir lo que muchos callan. Una mezcla brutal. En su correo empezaron a llegar más testimonios. Gente que nunca se había atrevido a hablar. Jóvenes, madres, adultos mayores. Historias de abuso, manipulación, castigos encubiertos como disciplinas espirituales y amenazas veladas. Pero también empezaron las llamadas sin número. Ruidos, silencios. Una madrugada escuchó pasos fuera de su puerta. No abrió.
Solo esperó, con el corazón retumbando como tambor. Una semana después, Mónica lo convenció de asistir a una entrevista en vivo en un canal de YouTube con buena audiencia. El programa se llamaba La Otra Voz y era conducido por una joven periodista llamada Jimena Ortega, que se había especializado en temas sociales y religiosos. La entrevista fue tensa, honesta, directa. «Esteban, ¿por qué arriesgarte tanto?», preguntó Jimena. «Vale la pena». Él respiró profundo antes de contestar. «Porque alguien tiene que hacerlo. Porque la fe no debería doler. Porque si mi abuelo, que creyó hasta el final, fue lo suficientemente valiente para escribir esto, yo puedo al menos no quedarme callado». El video se viralizó. Más personas comenzaron a compartir sus vivencias. Se armó una red de exmiembros. Algunos medios tradicionales empezaron a mirar el caso tímidamente, y entonces llegó la demanda. Una notificación legal firmada por los abogados de la Iglesia Nueva Casa de Luz, acusando a Esteban de difamación, daño moral y atentado contra la libertad religiosa. Esteban la recibió una mañana al abrir la puerta. El cartero ni siquiera lo miró a los ojos. Leyó todo. Luego llamó a Mónica. «Nos van a arrastrar por todos lados», dijo. «Tal vez», respondió ella, «pero ya no estamos solos». Esa noche, Esteban fue a visitar la tumba de su abuelo en un panteón de Iztapalapa. Llevó flores, aunque sabía que a él no le importaban esas cosas. Se sentó frente a la lápida, en silencio. «No sé si estoy haciendo lo correcto, viejo», dijo en voz baja. «No sé si esto va a servir de algo, pero sé que callarme me haría peor que ellos». El viento soplaba suave entre las cruces. El cielo estaba nublado, pero no llovía. «Me enseñaste a leer con la Biblia. Me enseñaste a pensar, aunque después te dio miedo que lo hiciera. Pero gracias por dejarme este cuaderno, por no quemarlo, por creer a tu manera». Sacó una hoja del cuaderno y la dejó doblada en la tumba. Era la que hablaba del perdón, de no odiar a los que hacen daño, pero sí enfrentarlos con verdad. Se quedó ahí un rato, en paz, y por primera vez en años no se sintió solo. Al regresar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Lo abrió. Adentro solo había una nota escrita a mano. «Si sigues, vas a perderlo todo». Y junto a ella, una foto. Mónica, saliendo de su casa, tomada con un lente largo. Esteban sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba. Ahora no solo iban por él, iban por ella también. Pero no iban a detenerse, porque la verdad ya había comenzado a salir a la luz. Y porque cuando la fe se usa para destruir, la justicia se convierte en una forma de resistencia. Mónica despertó sobresaltada esa mañana. Soñó que volvía a estar en la iglesia, frente a cientos de personas, y que Elías la señalaba desde el púlpito gritando su nombre. Todos la miraban. Nadie la defendía. Volvía a sentir ese frío en la espalda, ese vacío, como si su alma no tuviera a dónde ir. Pero cuando abrió los ojos, estaba en su cama, sola, temblando, con el sol entrando por la ventana. La noche anterior, tras recibir la fotografía bajo la puerta, Esteban había insistido en que se quedara con él o se fuera a casa de una amiga. Mónica se negó. «No voy a esconderme. Ya lo hice muchos años». Aún así, tenía miedo. Sabía que esa foto no era una advertencia cualquiera. Era un mensaje. «Te estamos viendo». Mientras tanto, Elías preparaba su respuesta. Convocó a una noche profética de guerra espiritual en su templo. Lo anunció por redes con un video pregrabado donde aparecía de pie, vestido de blanco, con una cruz enorme detrás y música de fondo que parecía de película. «El enemigo ha despertado», gritaba en el video, «pero no vencerá, porque Dios pelea por nosotros». Miles de personas lo compartieron. Muchos creyeron, otros dudaron. Lo que nadie imaginó fue lo que vino después. Durante el evento, transmitido en vivo por redes sociales, Elías mencionó directamente a Esteban. «Hay lobos vestidos de periodistas, gente que nunca entendió la fe,
pero que quiere destruir la esperanza de otros. No mencionaré nombres, dijo, aunque el nombre ya estaba en la boca de todos. Pero a esos los entregamos al juicio de Dios. La congregación estalló en gritos. ¡Fuego del cielo! ¡Que caigan los enemigos! ¡Dios lo va a callar! Esteban vio la transmisión desde su casa. Cada palabra era una estaca en el pecho, no por miedo, sino por la certeza de que ya no había vuelta atrás. «Te está marcando», dijo Mónica sentada a su lado. «Te está haciendo enemigo público». «Sí», respondió él, «y eso significa que le dolió». Los días siguientes fueron un caos. La demanda por difamación seguía su curso. Un conocido abogado del pastor comenzó a dar entrevistas en los medios más conservadores, pintando a Esteban como un activista anticristiano, una amenaza para la libertad religiosa. La presión aumentaba. Un canal de televisión local lo llamó para un debate. Querían enfrentarlo en vivo con un vocero de la iglesia. «¿Y si no voy?», preguntó Esteban a Mónica. «Van a decir que te escondes, y si vas, te van a intentar destrozar. Entonces voy». El programa se grabó en un estudio modesto, con luces frías y cámaras viejas. Del otro lado, el vocero de la iglesia era un hombre de traje gris, con voz suave y tono condescendiente. Se llamaba Rubén Suárez. «El señor Morales no es enemigo nuestro», dijo, sonriendo. «Es un hombre confundido, tal vez herido. Lo que hace no es periodismo, es activismo disfrazado de verdad. Y cuando uno ataca la fe de la gente, se mete con lo más sagrado». Esteban respiró hondo antes de responder. «Yo no estoy atacando la fe. Estoy contando lo que la fe institucionalizada, usada con fines personales, puede hacerle a personas vulnerables. ¿Sabes cuántas historias he escuchado? ¿Sabes cuántas personas me escriben con miedo?». El debate subió de tono. Rubén mantuvo siempre una máscara de calma, pero cada argumento era una forma de desacreditar a Esteban. Al salir del canal, había gente esperándolo. Unos lo insultaban, otros le daban palmadas de apoyo. Un hombre le gritó: «¡A ti te va a castigar Dios!». Una señora lo abrazó y le dijo al oído: «Gracias por hablar por mi hijo, él ya no está». Esa noche, Mónica recibió una llamada que la dejó paralizada. Era su hermana, con quien no hablaba desde hacía 4 años. Habían dejado de hablarse cuando Mónica abandonó la iglesia. «¿Por qué estás haciendo esto?», le dijo, sin saludar. «¿Qué ganas con exponer a la gente?». «No estoy exponiendo a la gente, estoy contando la verdad. Mamá está enferma, esto la está matando, dice que la estás traicionando. ¿Y yo? Tú sabes cómo viví esos años, sabes lo que me callé». Silencio del otro lado. «Tú te alejaste, Mónica, tú rompiste todo, no esperes que ahora todos te aplaudan». «No quiero aplausos, solo que se escuche lo que nadie quiere decir». La llamada terminó sin reconciliación. Mónica lloró en silencio, no por culpa, sino por el dolor de entender que hay heridas que no se cierran solo por decir la verdad. Mientras tanto, Esteban fue citado a declarar por la demanda. Su abogado, un amigo de confianza que creía en la causa, lo acompañó. Durante el proceso, Elías no se presentó. Envió a su equipo legal. El objetivo era claro: desgastarlo, asustarlo, empujarlo a retractarse. Pero Esteban no lo hizo. Presentó las pruebas, testimonios, audios, recibos, fragmentos del cuaderno de su abuelo. Salió agotado, pero firme. Al día siguiente, una nueva historia comenzó a circular. Una mujer llamada Daniela Telles, ex colaboradora directa de Elías, subió un video a sus redes. No era periodista, no era activista, solo era alguien que ya no podía callar. «Yo vi cómo manipulaban a la gente. Vi cómo Elías decía qué milagros eran reales y cuáles eran estrategia de fe. Vi cómo elegían a quién subir al escenario y a quién ocultar porque no daba buena imagen. No puedo seguir protegiendo esto». El video se volvió viral y con eso se abrió una grieta que Elías ya no podía cerrar. Esa noche, Esteban y Mónica caminaron por Coyoacán. Necesitaban aire, luz,
algo que les recordara que la vida no era solo lucha. Se sentaron en una banca frente a la fuente de los coyotes. ¿Crees que esto va a cambiar algo?, preguntó ella. Esteban tardó en responder. No lo sé. Tal vez no derribemos al gigante, pero si logramos que alguien abra los ojos, si evitamos que otra persona sea destruida en nombre de Dios, entonces sí valió la pena. Mónica lo miró. ¿Y si perdemos todo? Entonces nos quedamos con lo único que no se puede robar, la conciencia limpia. Ella sonrió por primera vez en días, y en ese momento, por más oscuro que fuera el camino, supieron que no estaban caminando solos, porque ya no era solo su lucha, era la de todos los que alguna vez se atrevieron a decir, esto no está bien, aunque nadie quisiera escucharlo. Pasaron 2 meses. La ciudad seguía igual de ruidosa, impredecible, viva. Pero para Esteban y Mónica todo había cambiado. Desde la publicación del testimonio de Daniela Telles, los medios dejaron de ignorar el escándalo. Algunos lo abordaron con precaución, otros con sensacionalismo barato. La Fiscalía anunció una investigación preliminar sobre posibles delitos fiscales en la iglesia de Elías. Elías, por su parte, redujo apariciones públicas y limitó sus transmisiones a mensajes grabados, donde evitaba tocar el tema directamente. El monstruo no había caído, pero estaba herido. La demanda por difamación seguía su curso, pero Esteban ya no la enfrentaba solo. Un equipo legal de una ONG de libertad de expresión se ofreció a apoyarlo. Su artículo original fue traducido a inglés y portugués. Se compartió en universidades, foros de derechos humanos y fue citado por otros periodistas. Aún así, la vida personal de Esteban estaba hecha a pedazos. No podía caminar tranquilo sin sentir miradas. Algunos amigos se alejaron. Su madre, aunque callada, le dejó de hablar desde que una vecina le dijo que su hijo estaba atacando a los siervos de Dios. Pero cada noche, Esteban abría su correo y encontraba algo más fuerte que cualquier odio. Mensajes de personas agradeciendo. Gracias por decir lo que no me atreví a decir. Pensé que estaba loca. Gracias por ponerle nombre a mi dolor. Mónica, por su parte, se reencontró con una versión suya que creía perdida. Volvió a escribir en su antiguo blog. Publicó un ensayo titulado Sobrevivir a lo sagrado, que se hizo viral entre mujeres que habían vivido abuso espiritual. Una editorial le ofreció convertirlo en libro. Ella no respondió de inmediato. Quería tiempo, quería sanar. Su relación con su familia seguía rota. Su madre la llamaba de vez en cuando, pero siempre para pedirle que dejara de mover cosas que ya están en manos de Dios. A veces dolía, a veces lloraba, pero ya no se disculpaba por existir. Un día, Esteban recibió una llamada inesperada. Era Jimena Ortega, la periodista que lo había entrevistado meses atrás. ¿Tienes tiempo esta semana? Queremos grabar un especial de seguimiento, pero esta vez no solo contigo, también con algunas de las personas que se atrevieron a hablar. Queremos darles rostro. Esteban pensó en Clara, Joel, Daniela. Pensó en sus silencios, en sus ojos cansados, en sus manos temblorosas al hablar. Dudó. ¿Crees que quieran?, preguntó. Algunos sí, otros no. Pero ya no se trata de ellos solos, se trata de todos los que vendrán después, aceptó. El especial se grabó en un estudio sencillo, sin luces excesivas, sin maquillaje, solo personas contando su verdad. Clara habló mirando al suelo, pero con voz firme. Joel, con los ojos húmedos, dijo: pensé que estaba solo, pero ya no más. Daniela habló de sus noches sin dormir, de su culpa y también de su libertad. Esteban cerró el programa con una frase sencilla: lo contrario a la fe no es la duda, es el miedo a preguntar. El video fue visto por millones. Más allá de los que odiaban o aplaudían, provocó algo más difícil de lograr en Internet: reflexión. Una semana después, Esteban regresó a Iztapalapa. Visitó la vieja iglesia de su abuelo.
Estaba cerrada, con las ventanas rotas y el letrero despintado. Entró por un hueco en la reja oxidada. Se sentó en uno de los bancas. Sacó el cuaderno, ahora con cinta adhesiva en el lomo y manchas en las esquinas. Lo hojeó lentamente. Ya se lo sabía de memoria. En una de las últimas páginas, su abuelo había escrito: «Nadie puede impedir que la fe se corrompa, pero tal vez alguien puede recordar lo que era antes del poder. Tal vez alguien pueda volver a sembrarla limpia, aunque sea en tierra herida». Esteban cerró el cuaderno y lo dejó sobre el púlpito vacío. Volvió a casa caminando lento, con los bolsillos vacíos, pero el corazón no del todo roto. Mónica lo esperaba con café en mano y una sonrisa tranquila. ¿Lo dejaste? Sí, ya no me pertenece. ¿Y ahora? Esteban pensó un momento. Ahora que cada quien decida si quiere escuchar. Nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir. Ella levantó su taza. Por los que callaron y por los que aún no pueden hablar. Él chocó su taza con la de ella. Y por los que vendrán. Elías Domínguez nunca fue arrestado. Su imperio religioso sobrevivió, aunque más reducido. Algunos de sus seguidores lo abandonaron, otros lo defendieron hasta el final. Así es el poder. Muta, se adapta, resiste. Pero algo había cambiado. Ya no podía hablar sin ser cuestionado. Ya no podía controlar sin ser observado. Ya no podía esconderse detrás de Dios sin que alguien, aunque solo uno, se atreviera a decir no. Y eso, a veces, es suficiente para empezar algo nuevo. Porque la verdad, aunque incompleta, aunque dolorosa, cuando se pronuncia con dignidad, no se borra. Y aunque las heridas tarden años en cerrar, al menos ya hay luz. Y aunque el mundo siga igual de roto, alguien en algún lugar se atrevió a ver lo que nadie quería ver.